¿Cómo Buenas están? noches. Gloria a Dios. Bien, pastora, muy bien. Gracias Dios al las Señor. bendiga. Es un gusto poder compartir Amén. con ustedes en esta noche Amén. lo que Dios puso en mi corazón. Ahí la veo a Amén. Erika y algunas conocidas. Dios las bendiga. Quería compartir Amén. con ustedes un tema que es sumamente importante y a veces nos cuesta, ¿no? Es la perseverancia. Ese es el tema que quiero compartir hoy con ustedes, la perseverancia. El pasaje que elegí da para muchos, el versículo da para mucho, pero voy a intentar hacerlo lo más corto posible, ¿no? Quiero decirles que no están conectadas por casualidad, no están conectadas por coincidencia. Dios nos convocó hoy, Dios nos trajo con un propósito para que lo escuchemos, para que Él nos enseñe, para que Él nos ministre nuestro corazón, para hablarnos, para enseñarnos de este tema importante que es como lo es la perseverancia. Hay un dicho popular que dice, persevera y triunfarás. Y yo sé que hoy estoy hablando con muchas mujeres perseverantes, porque si hay algo que nos caracteriza a las mujeres que somos perseverantes, somos insistentes. La mayoría de nosotras somos perseverantes, ¿no? Y yo sé que hoy estoy hablando con esas mujeres, esas guerreras poderosas del Señor. Así que vamos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo capítulo 24, del 7 al 13. Ese es el versículo que hoy quiero leerles. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora bien, el versículo 13 es el versículo clave por excelencia. Dice, ese es el versículo que quiero que ustedes lo tengan muy presente, muy en cuenta. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Pueden repetirlo conmigo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será salvo. Amén, amén. Amén. ¿Cuántas de nosotras sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Cuántas de nosotras estamos palpitando esos últimos tiempos? Leemos la palabra de Dios y todo lo que está escrito ahí está sucediendo. Y no solo acá en Argentina, esto sucede en todo el mundo. Nunca antes habían sucedido estas cosas, ¿no? A nivel mundial, leyes aprobadas en contra de la voluntad de Dios, leyes aprobadas a favor de la muerte, a favor del aborto, leyes aprobadas a favor de la homosexualidad. Hoy todos los canales de televisión, todas las redes como que promocionan eso. No sé si acá en Argentina pasa solo acá o es en todo el mundo, pero no hay un solo programa que no tenga un homosexual en su programa, ¿no? Y yo digo, y quizás nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotras? Y después dice Mateo 7:24, se levantará nación contra nación y reino contra reinos, y habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto que está sucediendo para nosotros, para nosotros no es algo que no lo sabíamos. La palabra de Dios ya nos estaba instruyendo desde hace muchos años. La palabra de Dios nos está instruyendo de hace muchos años. Ahora, una pregunta que les quiero hacer. ¿Será que nosotras vamos a ser la iglesia que ve a Jesús? ¿Tenemos la certeza? Es una pregunta. ¿Tenemos la certeza nosotras de que le vamos a ver cara a cara a nuestro Señor, a nuestro papito querido, a nuestro Padre amado, a nuestro Padre celestial? Ahora bien, nosotras tenemos el privilegio de que Dios nos eligió a nosotros y nos hizo saber y conocer todo lo que va a suceder, ¿no? Todo lo que va a suceder está en nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia. Dice, y habrá persecución a los hijos de los escogidos, a los hijos de Dios, y habrá guerra y rumores de guerra, y la maldad de muchos aumentará. El amor de muchos se enfriará. Y acá en Argentina diríamos sobre llovido mojado, ¿no? Cosa tras cosa, cada cosa que se están aprobando, cada ley que realmente no podemos entender, como una persona que se supone que es estudiosa, que se supone que está en lugares estratégicos de nuestro país, de nuestra nación, puede aprobar esas leyes de muerte. Acá en Argentina hay muchísimos ejemplos de todo lo que se está aprobando últimamente en leyes en contra de la voluntad de Dios. Y la verdad que por ahí nos quiere agarrar la angustia, pero solamente nos queda orar y perseverar en oración por nuestras autoridades que están en eminencia. Orar por las autoridades que están al frente de nuestro país, y solo Dios puede cambiarlas, ¿no? Porque dice que Dios pone las autoridades, Dios pone reyes, quita reyes. Entonces, esa es nuestra confianza de ahora, en este momento, que solo Dios pone reyes y quita reyes, pone las autoridades y quita a las autoridades. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, estamos rogando acá en Argentina, estoy hablando, por un hombre que sea temeroso de Dios para que gobierne los destinos de nuestro país. Porque realmente hay circunstancias y veces que estamos como agobiados con todo lo que escuchamos, y hay veces que ni siquiera queremos mirar o queremos mirar la televisión, abrir las redes sociales, porque son todas noticias malas, malas, malas. Y como le dije, a mí me llama la atención este versículo 13. Poderosamente, porque dice el que persevere. Esa es la palabra clave. No está utilizando acá el que ame hasta el fin. No está utilizando esa palabra el que crea hasta el fin. No está utilizando esa palabra el que confía hasta el fin, sino que utilizó una palabra sencilla que encierra todo eso. El que persevere. El que persevere en amor, el que persevere en creer que Dios es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre, y el que confía en Dios, el que persevera en confiar en Dios. Esto quiere decir que una señal o una característica, el perseverar, una característica, un rasgo que estará en la iglesia de los últimos tiempos, en ese remanente que Dios va a venir a buscar, en esa iglesia que Dios va a venir a buscar, va a ser los que perseveran. Y ahí vamos a estar nosotras. Amén. 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 ¿Saben algo? La perseverancia tiene que ver con el carácter. La perseverancia tiene que ver con mi carácter, con tu carácter. Porque cada una de nosotras somos iglesia. Cada una de nosotras formamos parte del cuerpo de Cristo. Y la acción de perseverar la ejecutamos nosotras, la ejecuto yo. Y el Espíritu Santo que nos fortalece cada día.
nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante, nos anima, nos instruye, nos da sabiduría para que podamos comprender los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ahora, vemos qué significa la palabra perseverar. Perseverar, según el diccionario, dice mantenerse firme y constante en una manera de ser y de obrar. La palabra perseverante viene del latín, del verbo perseverar, que significa mantenerse inflexible en una actitud u opinión y constante en la manera de ser. Ahora le voy a decir lo contrario a perseverar, o sea, el antónimo de perseverar es dejar, desatender, descuidar, desistir, retirarse, marcharse, irse, detenerse, suspender, cortar, renunciar, olvidar, abandonar, descuidar, rendirse, ceder, decaer, claudicar, flojear, diríamos en algunos países, fallar, agotarse, desmayar. Y quizás puedo seguir toda la noche hablando de los antónimos de perseverar. Fallar, flojear, agotarse, desmayar. Y hablando de los antónimos, lo que no es perseverar, ¿cuántas de ustedes conocen personas que decayeron? ¿Cuántas de ustedes conocen personas que descuidaron, que se rindieron, que cedieron, que se desmayaron, que ante una situación difícil no pudieron avanzar, no pudieron perseverar y cayeron? ¿Cuántas de ustedes conocen gente que deberían estar en la iglesia? Me refiero a que en los caminos de Dios, ¿no? Cuando decimos estar aquí en los caminos del Señor y hoy no están. Quizás cuántas personas han aceptado a Cristo el mismo día que ustedes lo hicieron. Quizás cuántas mujeres han estado en su grupo pequeño el mismo día que ustedes comenzaron. ¿Cuántas personas estuvieron comenzando el ministerial con ustedes y hoy no están? ¿Por qué? Porque flaquearon, porque desmayaron, porque cedieron, porque cayeron, porque se marcharon, desistieron, se retiraron. Incluso hay muchos que empezaron no solo en la iglesia, sino también en nuestro mundo fuera de la iglesia, ¿no? Por ahí en la facultad, en la escuela, en algún lugar. Muchas personas comienzan, en la facultad vemos, en la escuela comienzan y después abandonan sus estudios. Quizás muchas personas que estaban con nosotros en la iglesia ya a este nivel, a esta altura, ya podrían haber tenido otro nivel espiritual, quizás mucho mayor que nosotros, porque eran más inteligentes, porque estaban más capacitados, pero no pudieron persistir, no pudieron perseverar en su fe y claudicaron. Quizás haya muchas personas que no pudieron ni siquiera orar por sus hijos, por su familia, por su entorno. Y muchos se van quedando por el camino. No pueden ser perseverantes. Y nosotros oramos por cada uno de los que están alejados de Dios, de los que quedaron por el camino. Que el Señor tenga misericordia de cada una de ellas. Ustedes saben que Dios está buscando esa cualidad en la iglesia de hoy. Mujeres perseverantes, mujeres de fe. Dios está buscando hombres y mujeres que sean insistentes, persistentes, perseverantes en la fe. Así como lo fue Job. Ustedes, creo que la mayoría debe conocer la historia de Job. ¿Recuerdan esa historia? A Job le llegó
una tras otra. Es como que le llegaron todas las plagas, ¿no? Dice, Job le vino una tras otra. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su esposa, perdió todo lo que tenía, le agarró una enfermedad, le agarró sarna. ¿Y qué le dijo su esposa? ¿Qué le dijo su esposa? ¿Y tú todavía bendices a tu Dios? ¿Sabes qué? Le dijo, maldice a y tu muérete. maldice y muérete. Rayos, qué mujer tan amorosa tenía Job. Qué increíble esta mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Y muere. Y Job, un hombre sabio, no le siguió la corriente, sino que dijo, en su sabiduría, en esa sabiduría que Dios le dio, en su templanza, ¿qué le dijo? No le dijo, sí, amor, póngale que tenés razón. No le siguió la corriente, sino que le dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este es una de las personas que fue perseverante en su fe, a pesar de todas las circunstancias que vivió, todo lo que le tocó pasar, y yo sé que hay personas aquí que han vivido situaciones semejantes, y conozco a personas que están en este grupo que vivieron situaciones semejantes, pero tienen esa fe inquebrantable. Jehová dio, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Esa es una de las personas con una fe extraordinaria. ¿Qué clase de perseverancia tenía este hombre que a pesar de todo lo malo que estaba sucediendo, él dijo, sea el nombre de Jehová bendito? Estaba viviendo una situación mala, súper mala, todo le iba mal, pero tenía sarna. Imagínense esa enfermedad que es tan, esas heridas que produce, que es tan, debe ser tan incómodo, ¿no? Y todos los que hemos leído la historia de Job sabemos, porque en el libro lo detalla con mucha certeza cómo era y qué incómodo se sentía con eso, que aun cuando estaba solo, aun cuando todos sus amigos le decían que él era una persona abominable, él estaba su fe inquebrantable en ese Dios que le dio, que le quitó y le dio. Y en la antigüedad, si una persona era próspera, era porque era una persona justa, estaba bien con Dios. Pero cuando le venía lo malo, la mala, como decimos, cuando le iba mal, creía, es más, sus amigos le dijeron que él tenía algún pecado oculto, le insinuaron que él debió haber tenido algún pecado oculto, algo que él estaba ocultando, por eso le vino eso. Entonces en la antigüedad, si eras próspero, te consideraban una persona justa. Se medía la justicia con la prosperidad, es decir, el pueblo te veía en esa condición en la que estaba. Para el pueblo, si vos estabas mal, estabas haciendo algo malo ante Dios, te maldecían. ¿Se imaginan hoy? ¿Se imaginan hoy si midieran por lo que nos pasa o por lo que nos sucede? La justicia de Job estaba siendo medida por los que lo rodeaban, por la gente, por los profetas. Y aún así, este hombre, a pesar de todo lo que le decían, la sociedad le juzgaba, él permaneció firme en la fe. Hizo caso omiso a lo que decían los que lo rodeaban, incluso lo que le decía su dulce esposa. Mi querida hermanas, esta clase de personas es la que Dios está buscando. Perseverantes, firmes, personas que buscan de Dios, personas que tienen esa intimidad con Dios todos los días, mujeres que no renuncian, mujeres que no claudican, mujeres que no se van, mujeres que están firmes, aún en las peores circunstancias, mujeres con fe inquebrantable y un carácter perseverante. Eso es lo que Dios quiere de vos y de mí. ¿Será que
así está en este lugar ahora? Que cuando todo el mundo debió haberse divorciado, vos permaneciste. Que cuando todo el mundo debió haberse ido de la iglesia, vos permaneciste. Que cuando todo el mundo estaba hablando quizás mal de vos, juzgándote, vos permaneciste firme, fiel a las promesas de Dios. ¿Será que estoy hablando al pueblo correcto? ¿Será que estoy hablando a las mujeres correctas? Quizás había gente que debía estar sentada en una silla al lado tuyo en la iglesia y no lo están, pero vos sí lo estás. ¿Alguna de ustedes pueden sentirse identificada con esta situación? Cuando todo debió sucumbir, tu familia, tu matrimonio, quizás tu negocio, vos permaneciste. Perseverar no indica, no quiere decir que todo va a ir bien, que todo va a ser color de rosas. No, Jesús nunca nos prometió que todo iba a ir bien, nunca nos prometió que todo iba a ser color de rosas, sino que dijo, el que persevere hasta el fin, el que permanezca, el que se quede, ese será salvo. Él nos dijo, sí, en su palabra, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Confiemos, Amén. confiemos, hermanas amadas, que nosotros formamos y vamos a formar parte de ese remanente que Jesús va a venir a buscar. Dios va a venir a buscar a la que permanece firme y persevera en la fe en Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre ser una mujer necia y una mujer perseverante? Es que la necia pelea por orgullo, por soberbia, por egoísmo. En cambio, la mujer perseverante, la mujer que persevera en Dios, se aferra a Jesús, sigue peleando, sigue creyendo, sigue manteniéndose firme en la fe, en esa promesa que Dios nos dio, en esa promesa que Dios te dio, no por orgullo, ni por soberbia, ni por egoísmo, sino que seguís firme en la fe, constante en esa promesa que nosotras tenemos. Y las promesas de Dios que son eternas, que son fieles, que son verdaderas, porque fiel es el que nos prometió. Amén. Mujeres de Dios, quizás muchas cosas planeaste. Quizás muchas cosas planeaste en estos años y no se dieron como vos querías. Pero no te preocupes, no te preocupes. Dios está al control. Y Él aún sigue manteniendo los mejores planes para vos y para mí. Dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien para nosotras. Tengo planes de bienestar y no de calamidad, dice, para darles un futuro y una esperanza. Qué bendición es poder tener esa esperanza viva que se llama Jesucristo en nuestras vidas. Así que no te rindas, sé insistente, sé persistente en la fe y en oración. Ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por la iglesia. Sé insistente, mujer guerrera de Dios. No claudiques. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotras nos debemos apoyar. Orar sin cesar por tu esposo, por tus hijos, por tu familia. Recordá que el enemigo viene a buscarte a vos. El enemigo busca a tu familia, a tu cónyuge, a tu esposo, a tus hijos. Él viene por todo, para matar, hurtar y destruir. Pero si nosotros permanecemos firmes en la fe, orando,
intercediendo en favor de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestra familia, el enemigo huye. ¿Por qué? Porque somos perseverantes. Y así como lo fueron muchas mujeres del Antiguo Testamento. Muchas mujeres del Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de mujeres que demostraron que Dios nos usa a nosotras, a las mujeres, para sus propósitos eternos. Así lo fue Sara, la esposa de Abraham, que fue una mujer hermosa, una mujer respetuosa, llena de fe, que a pesar de que estaba ya por sus 90 años de edad avanzada, ella permaneció firme al lado de su esposo, creyendo que Dios le iba a dar un hijo. Y como ya estaba de edad avanzada, ustedes saben la historia, ¿no? Que cuando Dios le dijo que ella iba a tener un hijo, ella se rió, es como que casi que se quiso burlar, ¿no? Dijo, oh, a esta edad voy a tener un hijo. Pero Dios cumple su promesa, Dios le dio ese hijo que le había prometido. ¿Recuerdan a Miriam, la hermana mayor de Moisés, que era una líder de alabanza, era profetisa, fue la hermana mayor de Moisés? Dios le dio a ella las estrategias y la sabiduría de cómo salvar a su hermano. Las estrategias de cómo llevarle a Faraón, a la hermana de Faraón, para que lo críe a Moisés. ¿Recuerdan a Rahab, la ramera? Una mujer valiente que se salvó porque creyó en Dios, se salvó ella y toda su familia. ¿Por qué? Porque ella creyó en el Dios. Porque ella creyó en el Dios de Israel. Dios le salvó a ella y a toda su familia. Y ella es una de las mujeres que está en la lista de los héroes de la fe. Rahab, ¿quién iba a decir que una mujer con esas características que le marcaban, que en el mundo la señalaban, iba a estar en el libro, iba a ser en el libro de los héroes de la fe? Iba a ser una antecesora de Jesús. ¿Recuerdan la historia de Débora? Que era una profetisa, una guerrera, fue jueza en Israel, y ella mantuvo la paz por 40 años. Dios le dio esa sabiduría, esas estrategias para mantener a Israel por 40 años. Ruth, la nuera de Noemí, era una mujer leal, fue muy leal a su suegra y muy leal a Dios, muy fiel a Dios, era muy trabajadora. Ella dice que abandonó su tierra y su parentela para servir a Dios. Y ella fue, ¿qué fue ella? Fue bisabuela del rey David. Ana, mujer de oración, Ana, madre del profeta Samuel. Ella no podía tener hijos, pero que dice que oró con fe y Dios se lo concedió. Esther, Marías, y así tenemos varias mujeres, Priscila, varias mujeres. Esther dice que era una mujer israelita, una mujer inteligente, una mujer valiente que arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la masacre. Dios la llevó a un lugar donde ella nunca creyó que iba a poder entrar. Dios la puso ahí y ella salvó al pueblo de Israel de la masacre que había decretado el rey. María, la madre de Jesús, una mujer humilde, obediente. Dice que ella fue escogida, o sea, la palabra dice, fue escogida para una gran misión que era ser la madre de Jesús. Y cuando el ángel vino y le dijo, María, eres bienaventurada, ella no rechazó eso, sino que ella lo aceptó con fe. ¿Y qué pasó? Nació Jesús, ella lo educó y años más tarde lo vio resucitar en gloria. Así que como esa tenemos muchas mujeres guerreras en la antigüedad y ahora. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas las que estamos acá, en este Zoom, en esta hora, en esta reunión, somos esas mujeres intercesoras, valientes, poderosas, líderes de su hogar, de su casa, mamá,
mamás con propósito, mamás que educan a sus hijos en los caminos del Señor, esposas que oran por sus maridos. Esa es la iglesia, esa es la mujer que Dios quiere que vos seas. Así que en esta noche les desafío a que crean firmemente en las promesas que ya Dios soltó para vos, para tu vida. Esas promesas tenés que abrazar, mujer de Dios. Decir, no moriré, sino que me levantaré y voy para adelante. Como dice el pastor Donald, para atrás ni para tomar impulso. Yo sigo adelante por fe sigo adelante, persevero en los caminos del Señor. Amén. No moriremos en el intento porque tenemos más de 3.500 promesas tenemos en la Biblia. Todas son para nosotros. Apropiémonos de cada una de ellas. Esas promesas dice que son fieles y verdaderas. Esas son. Dios es fiel siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Y quiero ir al libro de Santiago, quiero leerles ahí un versículo. En Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como decimos, en diversas pruebas. Acá Santiago no dice si pasan por diversas pruebas. Dice que cuando pasemos por diversas pruebas, Él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de cada una de ellas. La idea no es que tengamos que fingir cuando estamos mal, sino más bien que tengamos una perspectiva positiva. Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos, cuando estamos pasando por esa situación difícil en nuestra vida. Tengan por sumo gozo, por lo que las pruebas producen paciencia, por todo lo que las pruebas pueden permitir en nuestras vidas. Acá Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en aprendizajes. O sea, que todo lo que está sucediendo ayuda bien. La palabra dice que todo lo que Dios permite obra para bien. Y a veces nos queremos decaer cuando nos están sucediendo. Pero ¿qué dice Santiago? Que tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Qué significa que me hallo? ¿Qué significa la palabra sumo? Significa altísimo, supremo, grande, enorme, gozoso. Y dice, tiene que ver con un sentimiento muy fuerte hacia una persona o cosa. Por sumo, la pasión es una emoción intensa y la Biblia dice que si tenés pasión, tenés que tener una emoción intensa, tenés que tener un sumo gozo. Cuando estés pasando por diversas pruebas, y nosotros decíamos, este está loco, porque yo estoy re mal y me dice que yo tengo que estar gozosa en esta prueba que estoy pasando ahora. No entendemos nada. Entonces dice, tenés que estar sumamente gozosa cuando estás pasando por diversas pruebas. ¿Sabe? La palabra sumo es algo grande, es enorme. Dice, yo no sé, pero mi Dios, el Dios que yo conozco, es grande, es fuerte, es fiel. Y Dios permite que pasemos estas circunstancias para enseñarnos, para capacitarnos, para instruirnos y para enseñarnos, para fortalecer nuestra fe. En definitiva, Dios quiere que nosotros creamos, perseveremos en oración, creamos en Él firmemente. Dios no trae crisis a nuestras vidas. Dios no trae problemas. Dios las permite
para glorificarse Él a través de nosotros. Cuando vos crees y decís, yo sé la clase de Dios que yo tengo, yo sé la clase de Dios todopoderoso que yo tengo, ese Dios que abrió el mar, ese Dios que separó las aguas. Yo tengo ese mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ahora permanezco, yo sé que Él está a mi lado, yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que Él me va a dar la victoria en Cristo Jesús. Por eso permanezco, persevero, porque ya conozco el fin de la historia. Cada situación adversa que se presenta en nuestra vida, muchas veces nos quebranta, muchas veces nos bloquea, nos quiere opacar nuestra fe. Pero, mujer de Dios, vos sos la mujer esa que detalla en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, que cuida de su familia, que cuida de sus hijos, que trabaja en forma honesta, que es delicada, que es un ejemplo al prójimo, que es sabia en su forma de vivir, en su forma de relacionarse, con su familia, con su prójimo. Este texto muestra o da un resumen de las cualidades de la mujer temerosa de Dios. Aquí leí las mujeres que fueron intencionales en sus vidas, que fueron perseverantes en su vida, y Dios la preparó y la levantó. Mujeres que no desistieron, no decayeron en su fe, sino que oraron y pidieron a Dios lo que ellas anhelaban. Y Dios le dio el anhelo del corazón. Dios cumplió el anhelo de su corazón. Yo te animo a que perseveres en la fe, firmes en la fe, sabiendo en quién estamos creyendo, confiando. Dios es fiel, sus promesas son verdaderas. Dice la palabra de Dios que todo va a pasar, todo el mundo pasará, pero la palabra de Dios se cumplirá en cada una de nosotras. La palabra de Dios no pasará. Dios las bendiga, Dios las guarde, Dios las sostenga, Dios las anime, las fortalezca, que el Espíritu Santo renueve sus fuerzas cada día. Esto era lo que quería compartir con ustedes en esta noche.